Hola a todos, buenas tardes. Es un gusto que estén aquí en el último evento. Vamos a cerrar con broche de oro este coloquio de mujeres, Nelly Campobello, con una conferencia magistral a cargo de la maestra Patricia Camacho Quintos. Antes de darle la palabra, voy a permitirme leer una semblanza de la maestra. Ella es poeta e investigadora de danza. En 1976 el gobierno mexicano la nombró Valor Juvenil por sus méritos académicos. Es doctora en creación literaria por la Casa LAM, que obtuvo por esta casa mención honorífica. Cuenta con una maestría en apreciación y creación literaria por esa misma casa de estudios. Es licenciada en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomada en crítica aplicada en las artes escénicas por la Universidad del Claustro de Sor Juana, el Instituto Nacional de Bellas Artes y en promoción y gestión cultural por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, lo que era el CONACULTA. Ha publicado los poemarios Con el alma descalza, Desabar, Cantos a Julio Amor y Amortajada de Muerte. El título es Amortajada de Muerte y otros poemas. Así como los libros, Ellas le cantan a la danza, antología de poesía escrita por mujeres en lengua castellana en México, La danza clásica de Tulio de la Rosa, Educar para crear, Josefina Lavalle, Institucionalidad y rebeldía, Danza y Vox, Bálsamo y herida y Danza y masculinidad. Es autora del primer libro sobre danza publicado en México en lenguaje braille, titulado Danza invisible y la apertura a las interrogantes infinitas. Publicó su novela Fragmentos de un blues bizarro desde 1993. Es investigadora del Centro Nacional de Investigación, Documentación, Información de la Danza, José Limón. Ha sido becaria del FONCA, del INBA, el CENAR y la UNAM. Sus artículos y reportajes sobre la situación social, política y cultural de las mujeres le ha valido varios reconocimientos. Ha impartido cursos, talleres y conferencias en diversas ciudades de la República Mexicana, así como en La Habana, Guayaquil y Nueva York. En 2013 recibió la mención honorífica del Premio al Desempeño Académico del Instituto Nacional de Bellas Artes y en 2014 le fue otorgado el diploma a la excelencia académica por su taller de poesía impartido en Casa LAM, donde fue docente durante varios años. Pues esta es la trayectoria de nuestra ponente de hoy, que además va a ofrecernos la conferencia Nelly Campobello, una literatura que sobrepasa el mito. Bienvenida, maestra Patricia Camacho, pues el micrófono es suyo, la escuchamos. Muchas gracias. Muy buenas tardes, maestra Sofía Magallanes, coordinadora académica del Centro Estatal y del Conocimiento y las Artes de Durango. Agradezco al maestro Shamir Nasser, enlace de fomento a la lectura y asuntos literarios del Instituto de Cultura del Estado de Durango, por su invitación a participar en este coloquio nacional de mujeres Nelly Campobello. Saludo a todas las participantes de este evento y al público que nos está viendo. Pues efectivamente hablaré sobre la literatura de Nelly Campobello y su sello fundamental que imprimió a la profesionalización de la danza en México. Quiero decir que los aportes de Nelly Campobello a la literatura fueron prácticamente ignorados en su momento, y su paso por la danza estuvo lleno de entretelones, con episodios que retrataron su fiero y aguerrido carácter y rodeados de historias imaginarias que ella misma creó y que la convirtieron en un mito. Eso destacó más que las aportaciones que hizo en ambas artes, y su presencia, sin embargo, tuvo un gran peso en la danza mexicana del siglo XX, y tristemente la nota amarilla de su extraña desaparición y muerte, es decir, de su secuestro, fue lo que hizo que su nombre se volviera Vox Populi. ¿Quién es Nelly Campobello? Digo es y no fue,
porque al releerla considero que se le da vigencia y que su obra debe tener una mayor difusión que se le ha dado hasta nuestros días. En las carreras de literatura escasamente se leen sus poemas. Mejor suerte ha corrido su libro de relatos sobre la Revolución del Norte, que aparecen bajo el título Cartucho. Tampoco la leen los estudiantes de danza. ¿Sus maestros la habrán leído? Algunos sí, sin duda. A grandes rasgos, Nelly Campobello nace el 7 de noviembre de 1900 en Villa Ocampo, Durango, y se le da el nombre de María Francisca Moya Luna. 11 años después, ya afincada la familia en Parral, Chihuahua, nace Soledad, la media hermana menor de Nelly, que luego adoptaría el nombre de Gloria. Sin que se determine quién asume la paternidad de Nelly, se nombra a dos posibles personas, Jesús Campbell Moreno y a Ernest Stephen Campbell Norton. En este último coinciden la investigadora Sophie Bidot y la periodista Elena Poniatowska. Del apellido Campbell se infiere que ella modificó su nombre a Nelly Campobello, y es así como se le conoce a las dos maestras de danza, Nelly y Gloria Campobello, quienes se trasladaron a la Ciudad de México a finales de 1921, que es cuando entran en contacto con la danza formal con el estudio del ballet de 1924, y en 1927 cuando debutan en la compañía de ballet de Miss Letty Carroll. De acuerdo a los autores, investigadores Jesús Vargas Valdés y Flor García Rufino, en su libro Nelly Campobello, Mujer de Manos Rojas, publicado por Biblioteca Chihuahuense en 2013, es en 1926, 1926, en la Secretaría de Educación Pública, cuando se crea la Dirección de Misiones Culturales. Cito a ambos investigadores, a Vargas Valdés y García Rufino. Con las misiones culturales se pretendía educar a las comunidades indígenas y campesinas para integrarlas a la vida nacional y difundir los principios revolucionarios. Debían, además, impulsar y orientar las artes populares desarrolladas en las comunidades. En los programas de las escuelas rurales se incluía a la danza regional y se le consideraba un importante medio de expresión. En 1930, las hermanas Campobello fueron contratadas para trabajar en la Secretaría de Educación Pública, y fue entonces cuando se integraron al proyecto que daba continuidad a la labor de los misioneros culturales. De inmediato se abocaron a presentar algunos números en eventos públicos. El mismo mes que ingresaron a la Secretaría de Educación Pública, presentaron la jarana yucateca en el festival realizado en el Teatro Hidalgo con motivo del 4º aniversario de la fundación de la Escuela Secundaria Moderna. Y en 1931 fueron comisionadas tanto Nelly como Gloria Campobello para el estudio de las danzas típicas de Chalma y de Morelia. Visitaron pueblos para presenciar las fiestas patronales. También estudiaron la región yaqui de Sonora y presentaron bailes con sus alumnos. La información que recabaron fue sistematizada y publicada en 1940 bajo el título Ritmos Indígenas de México, que no se ha reeditado. Y en 1931 fueron comisionadas tanto Nelly como Gloria Campobello para el estudio de las danzas típicas. Ay, perdón, ya me equivoqué. ¿Podemos cortar? ¿Ahí editar? ¿O empiezo todo? Ya se terminó. Creo que soy coanfitriona, pero lo que podemos hacer, maestra, es que siga, continúe a partir de ahorita y ya después en la grabación pues se cortaría. Entonces, si quiere empezar de algún renglón en específico y luego ya seguimos. Se queda hasta Ritmos Indígenas de México. Sí. Podemos hacer el corte sin problema. Okay. En conclusión, Nelly y su hermana Gloria sí participaron en las misiones culturales, pero en un corto periodo para estudiar algunas danzas de ciertas regiones del país. En la década de los 30, Nelly Campobello combinó su trabajo dancístico con el literario. En 1932, Nelly y Gloria fueron contratadas como maestras de la Escuela Nacional de Danza y Nelly, además, como ayudante de dirección. Después, Nelly dirigiría por muchos años esta escuela, casi medio siglo, desde 1937 hasta 1984.
según documenta Irene Matthews en su libro Nelly Campobello, La Centaura del Norte, editorial Cal y Arena. En el ámbito literario, el legado de Nelly inició en 1929 con la publicación de Yo, su primer libro de poesía, firmado como Francisca bajo el sello Lidán, editorial propiedad de Gerardo Murillo, mejor conocido como Dr. Atl. De ese poemario les comparto un fragmento precisamente del poema Yo, que es una autoafirmación de su identidad. Yo, reír como una loca, pasar nuestros dedos sobre el cielo, besar el sol, no con el alma, sí con la boca, y hacer un ramillete de árboles, que nuestras manos, fuertemente apretadas, parezcan tres violetas pálidas, y correr entre las hojas con los pies descalzos, para que nos oiga la luna y nos diga locas, locas, locas. Hasta ahí el poema. La geografía de Durango sin duda forjó el carácter y el pensamiento de Nelly, con su clima, paisaje y gente acostumbrada a la vida dura. Habitantes de estas tierras vastas y hoscas, pobladores de sierras, montañas y desierto. Esto le proporcionó otra manera de ver y vivir la Revolución Mexicana que el de la gente del centro. Al respecto, en su libro Nelly Campobello, una escritura salida del cuerpo, Sofía Vidó de la Calle afirma: la guerra la mantiene alerta, abierta a un mundo de sensaciones, olores y humores. Corresponde a un momento de desmedida transgresión. Cuerpos que una épica nacional se esforzaba en ocultar y olvidar. La narrativa de Campobello se despega de los arquetipos para dar lugar a un desfile de figuras cotidianas: peones, indios, niños, villistas, antivillistas, generales y soldados. Todos ellos enmarcados en 56 estampas, incluidas en la segunda edición de Cartucho, donde recupera sus recuerdos de la revolución, del villismo, tiempos de hambre y dolor, tiempos de balas y muerte, tiempos de cambios y transgresión. En Cartucho, la voz narrativa es la de una niña, que la propia Nelly consideraba que era en esa edad, en la infancia, cuando se tiene una visión y una manera más puras de ver el mundo. Leo un fragmento de Cartucho. Cuatro soldados sin 30-30. Y pasaba todos los días flaco, mal vestido. Era un soldado. Se hizo mi amigo porque un día nuestras sonrisas fueron iguales. Le enseñé mis muñecas. Él sonreía. Había hambre en su risa. Yo pensé que si le regalaba unas gorditas de harina, haría muy bien. Al otro día, cuando él pasaba al cerro, le ofrecí las gordas. Su cuerpo flaco sonrió y sus labios pálidos se elasticaron como yo me llamo Rafael, soy trompeta del Cerro de la Iguana. Apretó la servilleta contra su estómago helado y se fue. Parecía por detrás un espantapájaros. Me dio risa y pensé que llevaba los pantalones de un muerto. Cartucho fue un parteaguas en la literatura mexicana, no solo porque es una literatura surgida de la Revolución, sino por su manera de describir cada estampa o cada relato, donde, como ha dicho Sofía Vidó, la escritura de Nelly Campobello parece salida de su propio cuerpo. Su siguiente libro fue Las manos de mamá, publicado en 1937, en el cual se agrupan relatos que giran en torno a su madre, de nombre Rafaela Luna. Esta obra contó con ilustraciones de José Clemente Orozco, quien también pintó varios de los telones de fondo utilizados en las danzas de las hermanas Campobello en la Escuela Nacional de Danza. De este texto me permito compartir los párrafos siguientes. Carta para usted. Se la envío al viento, junto al cielo, allá donde usted vive y de donde ve cómo esperamos que sus manos se desprendan algún día para adorarlas. Aquí, mamá, comienza un mes de otoño. Usted está allá, de pie de la sierra, esperando volver al lugar donde estaba su estrella, al precioso lugar que señaló. Siguiendo su mano, aquí estamos todavía con los ojos fijos en usted. Los hilos de venas entre las manos se juntan por usted. Las sonrisas claras, verdaderas, son por usted.
Y así todas las cosas que florecen para nosotros son por usted. La vida le dio el dolor de nosotros quitándole todo, pero hoy tratamos de realizar lo que usted hubiera querido y volvemos a cada instante para buscarla. La luz del entendimiento se retarda y surge el dolor de lo que se adivina. Un panteón allá lejos, una sierra azul y gris, una tumba sin flores. Usted allí, esperando que las manos de sus hijos lleguen a remover la tierra donde descansaron sus ojos para siempre. La tierra que oprime en sus queridos huesos florece y usted viene en dirección de nosotros. Llega usted y nuestra esperanza se sostiene en su reflejo. La queremos aquí. Vuelva. Las manos de mamá revela que Nelly es una mujer muy adelantada a su tiempo. Habla desde su más profunda verdad sobre sí misma, acerca del arte, pero también lo hace sobre la política, ya que también incursionó en la crónica, como se puede constatar en su libro Apuntes sobre la vida militar de Francisco Villa, publicado en 1940 bajo el sello de Diapsa, propiedad de Martín Luis Guzmán, con quien mantuvo una estrecha amistad. En este texto ella recupera testimonios de algunos de los dorados y de Auterberta Rentería, viuda de Francisco Villa. Son textos a partir de los cuales reivindicó la vilipendiada imagen del Centauro del Norte. Posteriormente, en 1957, se publicó su libro Tres Poemas. En Tres Poemas se advierte en Nelly Campobello una madurez poética tanto formal como temática. En el poema ella escribe a su madre con la misma ternura, pero con las emociones más asentadas. Hay en estos tres poemas uno a su tierra natal, Durango, y otro a su patria, titulado Estadios, donde mezcla la poesía bucólica con un homenaje a los logros revolucionarios y al efecto que estos provocaron en ella misma, es decir, en la posibilidad de recorrer el país para estudiar y llevar sus coreografías de masas a los diferentes estadios. Les leeré un fragmento del poema Estadios. Está dedicado, dice, a mi patria. Mi danza, erguida en los estadios, sigue el ritmo majestuoso de los valses mexicanos. Antorchas y banderas, arcos de triunfo, he llevado mi danza en su ruta y en su forma. Por mi alma y en el alma de mi raza mexicana es mi danza, solo es mi danza, sola como el viento sobre el mar, como arena que gira en el desierto. En mi danza, desnuda es su altivez, y danzando en los estadios de mi patria, se engrandecen 100,000 metros cuadrados bajo mis pies. Nelly fue una niña pobre, una adolescente libre, una joven de vida audaz y adelantada a su tiempo. Nadaba, montaba a caballo, hablaba inglés y también bailaba. Fue de esas mujeres que nos abrió brecha para que yo hoy esté aquí hablando con ustedes, para que Sofía Magallanes esté conduciendo esta mesa, para que las mujeres de este coloquio estén reunidas y tengan uso de la palabra. Nelly Campobello se movió en las esferas públicas y fue funcionaria pública mucho antes de que las mujeres mexicanas tuvieran derecho al voto y ocuparan cargos públicos. Pero también Nelly fue una pionera, una de las pioneras de la literatura moderna, de la literatura de la revolución. Nelly Campobello fue una mujer que se expresó a través de la danza y su amor por el movimiento también fue plasmado en sus letras. Quisiera jugar, muchachos, quiero jugar, vengan acá, vamos a saltar, a correr, a subir por los pretiles y a cantar, a hacer muchas cosas, a hacer mucho ruido. Dicen que soy brusca, que no sé lo que digo, porque vine de allá. Ellos dicen que de la montaña oscura, yo sé que vine de una claridad, brusca porque miro de frente, brusca porque soy fuerte. A través de repetir de una y mil formas, brusca porque soy fuerte, se edificó el mito de Nelly Campobello. Pero como hemos visto en esta rápida ojeada algunos de sus ejemplos de la literatura que escribió, en sus líneas están implícitos los detalles, aspectos menudos de la vida, un gran amor y ternura por su madre, así como un anhelo inexorable de libertad. Al nombre de Nelly Campobello se suman actualmente los de varias mujeres de la danza que incursionan en la literatura, bailarinas, coreógrafas y maestras
que con su callado y cotidiano trabajo siguen forjando nuestra patria, el México de hoy, aunque por lo que siento y observo, para las poetas y para los poetas hay otra patria más personal, más íntima y al mismo tiempo sin fronteras, y esa patria es la poesía misma. Lo mismo considero que sucede con la danza. Muchas gracias. Pues muchas gracias, maestra Patricia Camacho. Es un regalo escuchar estas palabras acerca de nuestra compatriota Nelly Campobello, que para todos los duranguenses pues debe ser motivo de orgullo, pero no solo de orgullo, también estamos pues obligados a conocer su obra y a continuar con su legado que abrió que abrió brecha para muchas mujeres en el país, como bien puntualiza pues fue una adelantada a su tiempo, hizo fue una mujer sumamente audaz en todos los ámbitos. Y bueno, estos dos libros a los que hace referencia, que son Mujer de Manos Rojas, que se presentó hace poco una reedición aquí en Durango, que fue un placer reeditarla por acá, y una literatura surgida del cuerpo, no recuerdo el título puntual de Sophie Vidal de la Calle, pero pues en este libro vemos efectivamente cómo el cuerpo y cómo se ha pues disertado mucho acerca del arte que realizan las mujeres, que es un arte surgido a través de esa experiencia corporal de ser mujeres, ¿no? Y en el caso de Nelly Campobello, pues es un personaje, aparte de complejo, también es muy controvertido. En este libro de Mujer de Manos Rojas podemos ver las diferentes facetas que tuvo Nelly a lo largo de su vida, que además no solo tienen que ver con esto del nombre, porque también se cambió el nombre en varias ocasiones, sino que también en este papel que jugaba y que sobre todo este poema de Dicen que soy brusca porque miro de frente y todo eso, pues es una como reivindicación de este ser, de esta chica provinciana que tenía que encajar en esta sociedad tan depurada y tan sofisticada de la Ciudad de México, donde desde que llega empieza a codearse con la alta sociedad porque tiene sus clases de equitación, recibe sus primeras clases de danza clásica con la maestra Letty Carroll, y entonces ese contraste de venir de ese norte agreste, de este norte rudo, la hacen que este cuerpo, además, que pues también se quitaba los años, y para entrar a ballet con la maestra Letty Carroll, a una edad de veintitantos, cuando ella pues decía que tenía una edad menor para poder entrar a estas clases de ballet, pues entonces el cuerpo también se convierte en esta contradicción que hay que ir amoldando, que hay que ir haciendo y que de cualquier manera hace que surja y lo hace de esta manera tan grande, tan maravillosa que nos ha legado, pues para empezar, la Escuela Nacional de Danza y toda esta literatura de la revolución, todos estos libros tan entrañables como Manos de Mamá, y los poemas que yo creo, maestra, no sé usted qué opine, pero creo que merecen un estudio más a fondo los poemas de Nelly Campobello, creo Merecen que ser leídos, merecen ser sí, leídos. primeramente leídos, así es. Difundidos y Y leídos. La literatura de Nelly, para honrar a Nelly Campobello, ya poco podemos ver su danza, porque no existían los registros videográficos en esa época. Podemos ver los documentos, pero no a ella en su danza. Sin embargo, su literatura sí la podemos leer y hacerla vigente y viva a través de la lectura de sus letras. Y además se dice rapidito que fundó la Escuela Nacional de Danza. Yo quiero decir que se dice rapidito que fundó la Escuela Nacional de Danza, pero fue
con esa escuela con la que se profesionalizó la carrera del bailarín y del maestro de danza. O sea, no fue cualquier cosa, fue la primera institución pública en impartir la educación pública, laica, gratuita y universal para los bailarines. Y efectivamente, Nelly no solo se quitaba los años para poder estudiar danza, era muy corpulenta, era una mujer grandota, una norteña gigante. Entonces, tuvo que tener mucha perseverancia, mucho don de gente y mucho talento y mucha fortaleza para dedicarse a ese arte que era muy excluyente y ahora ya no tanto, todavía, pero no tanto. Y además, decir que este poema de Soy brusca, porque dicen que vengo de una oscuridad, no sé qué, no, ese poema es una autoafirmación de su persona. Es muy importante que una mujer en ese entonces no se dejara calificar por el exterior, sino que se autoafirmara. Si es importante en esta época, qué audacia haberlo hecho en ese entonces, ¿no? Así es, maestra, es realmente apasionante la historia de Nelly Campobello. Es, como ya decía, una mujer sumamente compleja porque fue audaz, porque se atrevió a hacer muchas cosas que pues hasta hoy vemos como más normalizadas, pero que en su tiempo fue toda una pionera y por supuesto una mujer muy, muy inteligente, muy talentosa, que pues nos da orgullo a los duranguenses y que pues tenemos esa, digamos, ese cometido, como dice maestra, de pues difundir su obra, que por ejemplo Cartucho pues está creo que más o menos difundida, pero Sí. los poemas merecen que los leamos más, porque además son unos poemas muy cercanos, con los que nos podemos identificar fácilmente y con los que podemos aprender de esta riqueza interior que vivía en Nelly Campobello. Sí, porque, Pues por ejemplo, la maestra Nelly Campobello, que recibió a la nueva dirección de la Escuela Nacional de Danza cuando le dijeron que las instalaciones de Campos Elíseos ya no iban a ser para ella, sino para el Sistema Nacional para la Enseñanza Profesional de la Danza, o para la Escuela Nacional de Danza Clásica, eran para la Escuela Nacional de Danza Clásica, cerró la puerta y los recibió con un fusil. Dijo, esta es la Escuela Nacional de Danza Nelly Gloria Campobello. Aquí no entra nadie y no hay ninguna escuela nacional de danza clásica aquí. Y no los dejó entrar. Y eso no tiene nada que ver con su poesía tan dulce, tan sensitiva, con tanta ternura. Entonces, ella tuvo que ser muy ruda para defenderse y abrirse paso en el mundo. No le quedaba de otra si quería llegar lejos. Pero al mismo tiempo, había una dulzura que hay que traslucir leyendo su poesía. su poesía y también estas historias que cuenta en Las manos de mamá. Yo Sí, cuando claro. leí la primera vez Las manos de mamá, pues estaba anegada en llanto porque ¿Cómo no? son unas letras definitivamente estremecedoras Que y después las decanta en el poema ella, ya con más madurez, ella, ¿no? sí, 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 ella, ese poema de ella también es bellísimo. Entonces, pues no nos queda más que difundir toda esta obra que nos dejó Nelly y pues congratularnos de que haya mujeres así como usted, maestra, que la han seguido y que además, pues creo que muchas nos podemos ver identificadas porque nos acercamos a las artes, en este caso usted que es poeta, que tiene esta pues creo yo que siempre cuando uno se interesa por algún ser creativo, pues tiene también una identificación personal. Hay algo en la vida que lo acerca a uno a eso. Entonces, estos encuentros de almas, de pensamientos, de sensibilidades, creo que son los que nos pueden ir abriendo más brecha poder, y al mismo tiempo acercarnos y poder disfrutarlos, convivir y realmente tener en mucha estima, en mucho valor todo esto que nos han dejado estas grandes mujeres que pues prácticamente dieron su vida
para que hoy podamos disfrutar de tantas cosas que, como bien dice maestra, dejamos desapercibidas, se dicen fácil, ¿no? Fundó la Escuela Nacional de Danza, fue la única mujer narradora de la Revolución. Se dice fácil, pero enfrentó muchísimos desafíos a lo largo de su vida. Fue atrevidísima. Y además, usted como dice, muy bien, hay una identificación. Yo adoro a mi madre, le escribo seguido poemas y yo digo, pero ¿cómo es posible que Nelly Campobello me haya ganado el título? Las manos de mamá, porque no hay otras manos que acaricien como las manos de mi mamá, no hay otras manos que toquen como las manos de mi mamá. Yo quise hacer un estudio fotográfico de las manos de mi mamá, pero como ella es muy tímida, no quiso. Pero yo digo, Nelly Campobello me ganó el título. O sea, sí, yo podría nombrar un poemario completito que se llamara Las manos de mamá. Efectivamente hay una identificación muy fuerte. Las dos somos mujeres. Yo soy un poco frágil de salud, pero tengo carácter fuerte. Tampoco me casé ni tuve hijos y me he dedicado a la literatura y a la danza toda mi vida, a escribir sobre danza y a escribir poesía todo el tiempo. Entonces, pues sí hay una identificación muy fuerte, un respeto, una admiración y un agradecimiento a lo que hizo Nelly Campobello. Muchas gracias, maestra. Fue un verdadero regalo haber escuchado en su voz estas piezas de Nelly, recordarlas, o para quienes nos están viendo, si los escuchan por primera vez, acercarse a la obra de Nelly. No solamente es sangrienta y descarnada como en Cartucho, sino que también es bastante... pues no quisiera decir sentimental, pero bastante emocional. Y esto es otra de las riquezas que podemos encontrar en Nelly Campobello, como decía, pues una mujer bastante compleja y por lo tanto riquísima, que no se la acaba uno. Sí, su literatura es, Muchísimas. perdóneme, Sofía, nada más quería puntualizar, su literatura es nacionalista e intimista a la vez, y jugar en esos dos terrenos no es nada fácil al encontrar una voz literaria. Ahora sí ya Hasta no en le... eso se adelantó. No, maestra, no se preocupe, adelante. Sí, hasta ahí. Hasta en eso se adelantó nuestra Nelly, en este contraste de buscar lo nacional, pero además también el aspecto lírico, el aspecto personal, sacarlo en sus letras y por supuesto que también en su danza. Pues muchísimas gracias a todos que disfrutaron de esta riquísima charla con la maestra Patricia. Con esto damos por terminado este coloquio nacional de mujeres Nelly Campobello, y esperamos que la obra de Nelly, de María Francisca Moya Luna, siga pues haciendo eco en las generaciones venideras y que sea pues un ejemplo de riqueza, de fortaleza y de identidad para todos nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a usted.